Hola, hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a elaborar un cuerpiño de niña que se va a usar para un vestido. Cuando hacemos cuerpiños se usan hasta el talle, que es donde llega la cintura de la niña. Ya sabemos en el video anterior cuáles son las horizontales principales que tenemos que trazar. En este caso tenemos la primera horizontal y ubicamos un punto A. Luego viene la línea de la sisa. Como voy a trabajar con una talla 6, el alto de la sisa desde el punto A es 16 centímetros. Y paso mi segunda horizontal, que es la línea de la sisa. Luego viene la tercera horizontal, que es el talle. Como es una talla 6, desde el punto A hacia abajo marco 28 centímetros, según lo que me dice la tabla. Y de una vez trazo mi horizontal. Teniendo ya trazadas las horizontales principales, comienzo a hacer el patrón del cuerpiño. Desde el punto A hacia abajo voy a marcar lo que es el largo de escote. Vamos para la tabla. Talla 6, largo de escote 6.2. Entonces yo marco 6.2. Luego viene lo que es el ancho de escote. Ancho de escote según la tabla dice 4.2 y marco mi 4.2. 1 con una curva suave, ambos escote. 1 el largo de escote con el ancho de escote. Y me queda de esta manera. Teniendo ya marcado la curva del escote, procedo a marcar mi largo de hombro. Según la guía, estoy trabajando con una talla 6. Mi largo de hombro es 8.4 centímetros. Marco 8.4. Dice que el declive es 1.2. Marco el declive 1.2. Y 1 con línea recta hasta mi primera horizontal. Quedándome de la siguiente manera. Ya saben, marco largo de hombro y el declive, luego 1 con línea recta. ¿Qué me dice la guía? ¿Qué me dice la tabla? Ancho de busto sobre la línea de la sisa, 17. Marco los 17 centímetros sobre la línea de la sisa. Teniendo ya ubicado el punto sobre el ancho de busto sobre la línea de la sisa, en la primera horizontal voy a marcar una perpendicular usando una escuadra. Esto lo hago para poder proyectar la curva de la sisa. Y me queda de esta manera. Luego, desde el declive hasta la línea de la sisa, ubico la mitad con la cinta métrica. Y marco un punto. Luego entro en la mitad 0,5, medio centímetro. Esto lo hago para trazar la curva de la sisa. Con mi regla trazo mi curva de sisa, tratando de tocar este punto y este punto. Y me queda de la siguiente manera. Luego, en la línea del talle, ubico la cuarta parte de contorno de cintura. En este caso, la cintura es de 56 centímetros. Dividido entre 4 me da 14 centímetros. Marco los 14 centímetros sobre la línea del talle. Luego uno con línea recta hasta la línea de la sisa. Quedándome el patrón de esta manera. Luego en la línea de la sisa, en la parte más profunda, voy a hacer una pinza de asentamiento. Pequeñita, que mide 0,5 centímetros. Y con mi cinta métrica marco el 0,5. Y trazo mi pinza. Quedándome de esta manera. El diseño que se va a realizar en este cuerpiño va a ser un escote ojal con manga ranglán.
Antes de hacerle yo esta transformación, tengo que cerrar esta pinza. Procedo a cortar la pinza. Cortada la pinza, como pueden observar, uno y cierro. El papel no me puede quedar arrugado, me tiene que quedar liso. Cerrada la pinza, yo suavizo aquí un poquito la curva de la sisa y me queda de esta manera. Como quiero hacer este modelo, hacer un escotejal, ahora sí vamos a hacer la transformación del molde delantero. Ok, para hacer el escotejal debemos medir el largo de hombro. En este caso este hombro mide 8 centímetros. Le vamos a sacar la tercera parte. Quiere decir que lo dividimos entre 3. Eso me da 2.6. Entonces medimos 2.6 desde la punta del hombro hacia afuera, de aquí, de esta punta que está afuera, hacia adentro. Y marcamos los 2.6. Aquí en el largo de escote yo bajo 1 centímetro. Y luego dibujo el escote a mano alzada. Aquí trato que sea en línea recta. De esta manera. Para después trazarlo con la curva a mano alzada. Y quedaría mi escote. Luego, en la curva de la sisa, en la parte del costado, yo bajo también 1 centímetro. Y vuelvo a trazar mi curva de sisa. Manteniendo esta línea, simplemente lo que hago es bajar a 1 centímetro. Y me queda de esta manera. Y este es mi escote ojal. Ahora vamos con el molde de espalda. Recordemos que debo marcar las horizontales principales, la primera horizontal y marcamos un punto A, la segunda horizontal que es el largo de la sisa, ya sabemos que la sisa es de 16 centímetros y por último el largo de talle que es de 28 centímetros. Procedemos a hacer el patrón ubicándonos en la tabla. Dice largo de escote, pero como es molde de espalda, el largo de escote es 1.5, es una constante. Luego dice ancho de escote. ¿Ancho de escote cuánto es? 4.2. Y trazo mi curva de escote. Luego, ¿qué viene? Aquí donde termina el escote, subo 0.5. Y marco la línea del hombro. ¿Cuánto es la línea del hombro? Largo de hombro, 8.4. 8.4. ¿Y cuánto es el declive? 1.2. Con declive, 1.2. Y 1, la línea del hombro, el declive con el levantamiento que le hice de 0.5, como pueden observar. Aquí termino mi curva de escote. Luego, ¿qué me dice la guía? Este ancho de busto sobre la línea de la sisa corresponde al molde delantero. Luego dice ancho de espalda sobre la línea de la sisa. ¿Cuánto es? 16. Esta es mi línea de sisa y marco
mis 16 centímetros, que sería aquí. Luego escuadro con la primera horizontal y paso una línea recta, quedándome de esta manera. Luego dibujo la curva de la sisa, cuadrando el patrón con la regla, quedando de la siguiente manera. Luego, en la línea del talle, marco la cuarta parte de contorno de cintura y uno con una línea recta. Y este es mi molde de espalda normal sin transformación. Ok, teniendo el molde de espalda ya listo, procedo a la transformación del escote ojal. Recordemos que en la línea del hombro debemos medir nuevamente cuánto nos da, y nos da 8 centímetros. Estos 8 centímetros lo dividimos entre 3 y dividimos el hombro en 3 partes. Y ubicamos esa tercera parte aquí en la línea final del hombro. 8 entre 3 da 2,6 y eso es lo que yo voy a marcar en esta parte. ¿Hacia dónde va el escote ojal? Depende del modelo que estemos trabajando. En el primer modelo el escote era completo, baja aquí, pero aquí tiene un corte en la manga. Eso lo vamos a hacer más adelante. Vamos a trabajar primero el escote. Aquí este escote ojal llega aquí en la parte del hombro y baja en línea hasta la espalda, con un escote muy pronunciado. ¿Cómo hago yo eso? Yo agarro mi cinta métrica desde la primera horizontal hacia la línea de la sisa, marco la mitad y la puedo trabajar hasta ahí para que no sea un escote muy pronunciado, porque estamos trabajando un cuerpiño de niña. Y si lo queremos de otra manera, lo queremos realizar normal hasta la parte del cuello donde está el largo de escote, simplemente podemos bajar 2 o 3 centímetros después del largo de escote y lo hacemos de esta manera. Si lo quiero así, pero como el modelo va a ser este, el que vamos a trabajar hoy, entonces marco la tercera parte del hombro y uno con la mitad entre la primera horizontal y la línea de la sisa. Lo podemos hacer a mano alzada. Y me queda de esta manera. Teniendo ambos moldes, tenemos el delantero. Este es mi escote ojal. Teniendo el trasero, este es mi escote ojal. Vamos a proceder a la transformación de ambos modelos para hacerle este tipo de manga. Observemos esta manga. Esta manga tiene un corte. Este corte se llama renglán. Pero ¿qué sucede? No es una manga totalmente renglán, simplemente es el corte. Esta manga se llama japonesa o manga casquillo, que cae encima del hombro. Entonces vamos a hacer dos transformaciones. Primero marcar el corte de la manga renglán y luego marcamos la manga casquillo. Ok, ya teniendo hecho el escote ojal en ambos moldes, en el molde delantero y en el molde de espalda, procedemos a hacer el cuerpiño según como está la imagen. Yo observo que tiene un escote ojal, observo que la manga tiene un corte estilo manga renglán, pero solamente tiene el corte renglán, ya que al ver la manga es una manga japonesa. Entonces vamos a proceder a hacer primero el corte renglán. En el molde delantero yo ubico la cinta métrica en la sisa y me da 17. La mitad de 17
Según con la cinta métrica, puedo hacer así. Me marca 8,5. Yo ubico 8,5 en la línea de la sisa. Está aquí. Y bajo medio centímetro. Ahí tengo mi primer punto para hacer el corte de la manga ranglar. Luego mido el escote con la cinta métrica en pie. Eso me da 12 centímetros. Lo divido entre 3 y me da 4. Entonces, del hombro hacia el escote bajo 4 centímetros. Y procedo a trazar el corte de la manga ranglar. Lo mismo que hice en el pantalón delantero, lo hago en el patrón de espalda. Se me hace sencillo. Ubico sisa con sisa y marco el punto. ¿Se dieron cuenta? Ahora, lo que yo bajé aquí, que fueron 4 centímetros, lo hago en el escote de espalda. Bajo los mismos 4 centímetros y trazo mi línea que me identifica que es un escote de manga ranglar. Luego procedo a cortar el escote. Vamos a cortar el delantero. Tengo ya cortado el delantero. Ahora voy a cortar el molde de espalda. Ya tengo ambos moldes cortados. Para yo hacer la manga, la hago con el papel doblado y con la cinta métrica en pie, desde el declive, mido la sisa de cada uno de los moldes. En el molde de espalda me dio 16 y en el molde delantero me dio 17 centímetros. Ok, ahora procedo a hacer la manga. Hacemos un patrón de manga básica. Recordemos que la primera horizontal es el ancho de la manga. Y la vertical hacia abajo marcamos el largo de la manga. Para yo hacer ese trazo debo tener en cuenta cuánto mide la sisa del molde delantero, en este caso es 17, y cuánto mide la sisa del molde de espalda, en este caso 16. Si sumamos ambas medidas, nos tiene que dar el total de la sisa. En este caso sería 33 centímetros. Vamos a usar la tabla de trazo de mangas. Busquemos el contorno de sisa. En este caso es 33. Y en base a este valor yo voy a realizar mi manga. Dice contorno de sisa 33. Ancho de la manga de esa sisa viene siendo 12. Yo marco en mi primera horizontal 12 centímetros. ¿Y cuál va a ser el largo de esa manga? Como una manga corta, que después voy a transformar en manga japonesa, el largo es de 14 centímetros. Marco un largo de 14 centímetros. Luego, hago mi rectángulo. Y uno ambas líneas. Ya sabemos que la primera horizontal, ancho de la manga, y la vertical hacia abajo es el largo de esa manga. Ok, según mi tabla dice ancho 12 centímetros,
¿Cuál es el procedimiento que tengo que hacer? En el ancho de la manga ubico los 12 centímetros y busco la mitad con mi cinta métrica. Y marco un punto. Luego, ¿qué me dice? La línea de proyección. ¿Cuánto es? 4,4. Eso se marca de la mitad. 4,4. Sería de aquí hacia abajo. 4,4. Luego, ¿qué me dice? La cavidad de la manga 7,5. De este borde hacia abajo marco 7,5, que es la cavidad de esa manga. Ahora procedo a trazar la curva de la manga. Trazo la primera de donde inicia hasta el punto de la línea de proyección y aquí hacia abajo termino en forma de curva. Ahora desde este punto hacia arriba mido 1 centímetro para hacer el levante de esa manga y vuelvo y trazo la curva. Y uno aquí de esta manera, quedándome así de esa manera. En la parte de abajo de la manga, para yo saber el ancho que tiene, se mide el contorno de brazo. En este caso, como es una manga corta, el contorno de brazo es 24 centímetros. La mitad de ese contorno de brazo sería 12 y marcamos los 12. Casualmente nos da igual y queda de esa manera. Contorno de brazo es la mitad. Y esta es el patrón de manga básica para blusa de niñas. En este caso es una niña. Teniendo ya el molde básico de manga ya hecho, procedo a cortar. Les recuerdo que el molde se hace con doblez. Quedándome de esta manera. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Agarro la manga básica y la coloco al lado de la curvatura de la línea de la sisa. Y la sostengo de esta manera. ¿Qué sucede? Como es una manga japonesa y va alrededor del brazo, yo mido cuánto es el corte de la manga Raglan. En este caso es 7,5. Ese 7,5 lo voy a proyectar en todo el borde de la manga. Sería 7,5, colocando la cinta métrica en el escote y girándola que me dé los 7,5. Y me queda de esa manera. Voy a unir las líneas entrecortadas ahora procedo a cortar y ese va a ser el trazo de la manga japonesa. Ahora procedo a cortar donde está el corte o la división de la manga Raglan unida con la manga japonesa. Corto esta parte. Al cortarlo yo identifico las partes. ¿Cómo las identifico? Aquí coloco corte Raglan. Aquí viene siendo escote, le escribo escote. Y aquí hago 3 punticos que significa doblez. Y va a quedar de esta manera.
Ahora paso a dibujar la manga, pero con doblez. Dibujo la manga al doblez del patrón. Este es el doblez del papel. Y me queda de esta manera. Identifico los lados, corte raglan, escote y este es el doblez. Observemos que aquí va a quedar en forma de pinza, o sea que aquí va a haber un corte. Al cortarla me queda de esta manera y esta parte de aquí me queda en forma de pinza. Me queda así y me quedaría de esta manera. Yo ubico la manga en el patrón. Este es el patrón delantero. Me tiene que coincidir. Aquí está la pinza. Mire cómo hace la caída del hombro para que no quede la manga así abierta. Y eso me va a coincidir con el molde de espalda. Esto lo corto. Me quedaría así. Ya cortado. Y esta parte me tiene que coincidir aquí. Ambos moldes de esta manera. Me quedaría así, molde delantero, molde de espalda, tiene que coincidir el corte de raglan y va a quedar de esta manera. ¿Qué sucede con esta pinza? Esta pinza va a jugar gradualmente con la caída de hombro de la niña. Depende cómo le quede, ustedes la van ajustando. Bueno, esto ha sido todo por hoy en esta clase de transformación de cuerpiño de niña. Esto fue sugerida por una seguidora. Gracias por estar pendiente. Espero que sea de sus expectativas este tipo de transformación. Observen, tiene corte raglan con manga japonesa.